gente querida, buenos días, buenas tardes. Parece que hay como una especie de novedad dentro de las publicaciones en autismo, concretamente en la revista Autismo. Muy interesante. Ayer te comentaba en el podcast de un estudio cualitativo coproducido con gente autista. Tenía unas propuestas de ese grupo en relación con participación de la comunidad sobre temas candentes. Muy importante eso. Esa propuesta de estudio. Sobre eso, mira el podcast de ayer. Y hoy voy a compartir la editorial que se llama Teorizar el autismo, que está firmado por Damian Milton y Jonathan Green. Bueno, muy interesante desde el título hasta todo. Interesante también que no tiene resumen, es un poco insólito, pero bueno. Vas a ver que el primer párrafo nos sirve ya en principio como resumen, aunque después ya pensarás vos por vos mismo, por vos misma, vos misma. Y parece un artículo largo y difícil, pero no es ni largo ni difícil, así que vas a ver por qué dentro de un rato no es tan largo. Una sugerencia que hay una errata importante para marcar, no es Gadamer, sino Gadamer. Entonces, esto puede ser un artículo que sea una referencia. Por favor, pongan el apellido de ese autor bien. Bueno, empecemos. Thomas Kuhn sugirió que la investigación siempre está cargada de teoría y ubicada dentro de paradigmas dominantes, históricas y culturalmente específicos acerca de diversos fenómenos. Si bien es posible que no haya habido cambios completos de paradigmas dentro de la investigación en autismo, ciertamente se puede rastrear su aumento o disminución de la investigación a lo largo del tiempo, así como los beneficios y daños que ha traído dicha investigación. Afortunadamente, estamos superando los horrores de los extremos de los paradigmas psicodinámicos, es decir, psicoanálisis, y conductistas, y acá paréntesis, conductismo aplicado, específicamente en educación. Se suele hablar en este momento bastante del paradigma ABA, cierro el paréntesis. Entonces, afortunadamente estamos superando los horrores de los extremos de los paradigmas psicodinámicos y conductistas con respecto al autismo, pero todavía se puede decir que gran parte de la práctica se basa en teorizaciones conductuales y cognitivas cada vez más anticuadas. En este editorial exploramos los beneficios potenciales de las perspectivas autistas internas para la teoría del autismo y su posterior influencia en la práctica. Este artículo concluye con una reflexión personal desde la perspectiva interna del primer autor, es decir, Damian Milton, sobre la investigación participativa con recomendaciones sobre cómo se puede mejorar. Como ves, acá cierra con una presentación del artículo, así que, como te decía, nos podría servir de alguna manera como resumen, aunque después veremos que la última parte es lo que ocupa casi todo. Entonces, en realidad parece largo, pero no lo es. Bueno, no tiene subtítulos, entonces vamos a ir haciendo unas pausas por lo menos en cada párrafo para poder ir siguiendo la unidad que tiene esta propuesta. Ho argumentó que entre los debates sobre la medicina basada en evidencia, MBE, las preguntas relativas a qué constituye evidencia y cómo dicha evidencia se relaciona con cómo las personas podrían actuar y pensar con base a esa evidencia, a menudo no se exploran ni reflexionan completamente.
trabajo sugiere que tanto defensores como críticos de la medicina basada en evidencia asumen una comprensión relativamente sencilla, sería una traducción sencilla, simple, como opuesta a paréntesis, sencilla, como opuesta a algo que es complejo. Relativamente sencilla de lo que constituye evidencia, con debates que a menudo se centran en el alcance de la evidencia clínicamente relevante más que en la naturaleza de dicha evidencia y cómo es producida esa evidencia, en términos de las suposiciones sobre fenómeno que tienen las personas que investigan. Vamos al párrafo siguiente. Estamos acá en el tema de cuestiones epistemológicas relacionadas con la medicina basada en evidencia y cómo se relaciona eso con lo que se hace con esa supuesta evidencia. En el punto siguiente engancha con las ciencias sociales. Vamos ahí. Dentro de disciplinas como la sociología y la antropología, conceptos como la situacionalidad y la posicionalidad de quienes investigan han sido preocupaciones centrales durante muchas décadas. La situación se refiere a cómo se construye el significado dentro de contextos sociohistóricos, relaciones de poder y discursos negociados continuamente por actores sociales. La posicionalidad de un individuo se refiere a cómo ese contexto social da forma a su identidad y cómo dicha identidad social influye en su comprensión de los fenómenos. Sin embargo, una reflexión sobre la propia posición como investigadora, debería ir más allá de una simple reflexión sobre el entorno social y los posibles sesgos, y es allí donde una persona que investiga puede esbozar sus supuestos ontológicos, es decir, sus supuestos respecto a la naturaleza de la realidad, sus supuestos epistemológicos, es decir, sus puntos de vista sobre la construcción del conocimiento, así como su perspectiva sobre la agencia humana en relación con el medio ambiente. El párrafo siguiente podría titularse Positivismo versus tradiciones interpretativas. Los métodos positivistas tradicionales, entre paréntesis, dice aquí, una filosofía que sugiere que los fenómenos se estudian mejor a través de los datos empíricos observables y donde se cree posible una interpretación objetiva de los datos, han buscado reducir el sesgo y encuadrar la realidad como externa a la conciencia individual. Las tradiciones interpretativas más bien han enmarcado el conocimiento como experiencial, personal e intersubjetivo y por lo tanto encuadran la realidad social como moldeada por múltiples perspectivas. Para el filósofo Thomas Nagel, las tradiciones positivistas e interpretativas pueden contrastarse adoptando puntos de vista pasivos o activos sobre cómo las personas interactúan con el mundo que les rodea, confiando en un intento de una perspectiva más distante o una perspectiva basada en la subjetividad. Nagel se refiere a la primera, es decir, a esas tradiciones positivistas, como la vista desde ninguna parte. En marcado contraste con el positivismo, Gadamer, dice acá, editores de la revista Autism, que corregí acá, Gadamer, sugirió que el objetivo de la investigación interpretativa era dar sentido a la realidad a través de los marcos de referencia y el discurso utilizados por quienes participan en la investigación, ya que los fenómenos se enmarcan como dependientes del contexto y de las acciones significativas de los agentes sociales.
Ir aún más lejos sería una teoría crítica que busca ser transformadora de las relaciones y prácticas sociales actuales. Habermas sugirió que estas principales áreas de la investigación contienen un propósito ideológico. Para los positivistas es técnico cómo resolver un problema percibido. Para los interpretativistas es práctico, cuál es la mejor manera de dilucidar las subjetividades de los agentes humanos, y para los teóricos críticos es emancipatorio, la mejor manera de liberar a las personas de las prácticas opresivas. Párrafo siguiente. Respecto de prioridades de la comunidad en los procesos de investigación a gran escala. La historia de la investigación y la práctica del autismo ha estado plagada de controversias y costosos callejones sin salida. Esto quizás se vea más claramente hoy en día en las críticas que han recibido numerosos proyectos a gran escala, a menudo relacionados con investigaciones de base médica biológica. Acá debo hacer un comentario que engancha también con el podcast de ayer, porque hay varios proyectos a gran escala que se están llevando a cabo en este momento en distintos lugares. Justo en el podcast de ayer se hacía referencia en un artículo de la esta misma revista Autismo, a una investigación de gran escala sobre genética, tema controversial en sí mismo, digamos, que se detuvo para escuchar y en relación con lo que decía comunidad autista. Así como en este momento también está sucediendo que a gran escala se están haciendo investigaciones, estudios en relación con la construcción de eso que se está proponiendo como autismo profundo, que es una conceptualización que está siendo impulsada desde arriba, digamos, lugares influyentes. Bueno, hacia eso hay muchísimas críticas de la comunidad. Entonces, esto mismo que se está diciendo cabría para repensar más argumentos, estos mismos argumentos en realidad, para ver qué pasa si se ponen en suspenso, qué van a hacer esas investigaciones de gran escala sobre autismo profundo. Pero sigamos. Estas críticas incluyen regularmente cuestiones relacionadas con la falta de participación, la falta de ética o la falta de consentimiento informado, así como las prioridades de investigación a menudo no coinciden con las prioridades de la comunidad. Básicamente, lo que a menudo se critica es la falta misma de poder que tienen quienes participan dentro del proceso de investigación. Con una mayor distribución del poder desde el principio, se podrían desviar los giros equivocados y los contratiempos antes de que se desperdicien enormes sumas de dinero, porque quienes investigan no verifican y acá hay unas comillas, validez aparente, cierran las comillas, de sus metas y objetivos de investigación. En el párrafo siguiente, Milton y Green dan una propuesta de ellos desde una de las posibles interpretaciones que tendría la fenomenología, que es una de las visiones posibles dentro del campo de las ciencias sociales en general, en relación con paradigmas interpretativos en general. Pero bueno, está muy bien, esto es una propuesta sobre el papel de las conceptualizaciones. Entonces, lo que ellos dicen es, el primer autor, es decir, Milton, tiene una amplia experiencia en la teorización del autismo desde la perspectiva de ser un investigador autista. Y dice el siguiente, a continuación, en el resto de este editorial se reflexionará más sobre esta experiencia de Milton y se concluirá con algunas recomendaciones. Cuando se incluye a las personas autistas en la, entre comillas, teorización del autismo, cierre de comillas, sin duda habrá algunos, entre comillas, giros equivocados, cierre las comillas, adicionales